En primer lloc, agrair a tots els que esteu aquí per escoltar aquesta xerrada que ens oferirà l'Alejandro. Ell es diu Alejandro Martínez del Río i és l'arquitecte principal i únic, que també ens ho explicarà ell ara, per què és tan important aquesta puntualització d'únic, del seu taller, que es diu Bonafide Taller. Ell és de València i és la zona on treballa. Aquesta xerrada l'està organitzant l'ETSAP, des del seu Departament de Cultura, el Departament de Representació Arquitectònica i la Càtedra Jujol. I entre tots hem fet possible que estigui aquí l'Alejandro explicant-nos la seva manera tan original avui en dia de produir arquitectura. Una obra que s'està construint, a mesura que parlem, singular i possiblement única, sobretot en el món on vivim, que és un món força diferent a la seva manera de fer, que ja descobrireu que segurament sorprèn. Alejandro es va graduar a la Universitat Politècnica de València, la ETSAV de València, i ara mateix està doctorant, llegiré el títol de la seva tesi, que està, el seu doctorat, La casa en su lugar, diálogo entre el arquitecto y el artesano. I està en aquest procés acadèmic, constructiu, i de dibuix que va compaginant. Uneix una producció arquitectònica espectacular que ha rebut diversos premis. Mencionaré un parell que són rellevants, com és la millor obra de paisatge i urbanisme de la Comunitat Valenciana i els seus dibuixos han sigut recollits en el registre gràfic permanent del MoMA en l'anàlisi que ha fet de l'obra de l'arquitecte Anupama Kundo. Una metodologia que segurament és extraordinària i que ens parla al passat de la professió, quan tot es feia a mà, i possiblement a un futur on la part gràfica també pot ser molt rellevant. Llavors, m'agradaria que tots apreciéssim tant la seva obra com el que construïda, com dibuixada, tant en relació amb nosaltres mateixos com a altres maneres de fer. I amb això acabo i deixo pas a l'Alejandro. Muchas gracias, Hernán, por la presentación y gracias a todos por la oportunidad. Como tenemos un poquito menos de una hora, creo yo, ¿no? Sería conveniente que parásemos sobre las 2 y tal, a no ser que os quedéis a charlar después. Lo que os he traído es unos cuantos ejemplos de tanto obra construida como obra que está en proceso de construirse y me gustaría pasarlos bastante rápido. Que vierais los dibujos, que vierais en algunos casos los resultados y que los comentásemos. Antes de empezar, bueno, todos los dibujos que os traigo, creo que esto es importante porque hablando con Hernán antes de empezar... ¿Me oís bien, no? Vale. Antes de empezar, hablando con Hernán, me preguntaba, y es una pregunta interesante, si estos dibujos son a posteriori, si son producidos para enseñar luego de una forma más bella o representar el dibujo. No lo son todos o para desarrollarlo constructivamente, desde el proyecto de ejecución presentado hasta los dibujos de obra y el final de la obra. Y en algún caso, algunos son un poquitín más representativos y son los que pertenecen ya pues, a las presentaciones de los concursos de ideas y demás, que son enfocados a que los vea un jurado, no a un desarrollo interno del proyecto, pero son en una fase inicial. Luego no hay ninguno dibujado a posteriori. Y bueno, eso tiene un cierto interés, son unas intenciones que al menos yo tengo desde el estudio, que es perseguir el dibujo como una herramienta, no como un fin. Es difícil porque a quien nos gusta dibujar nos perdemos mucho ahí en las líneas, pero bueno, al menos es un horizonte. Vale, si queréis os empiezo a enseñar, os voy a enseñar dos proyectos, en este caso, a ver. Vale, este caso es un proyecto de un pequeño paseo en una población de la provincia de Castellón que limita tanto el paseo como la población con ese río que veis que es el río San Miguel. Estos son dibujos del concurso de ideas. Este es todo el recorrido del río y ahí en esos puntitos rojos y en esa línea roja que veis es donde está el paseo.
que une desde lo que es la iglesia, lo que se conoce como la iglesia nueva, hasta la parte de abajo donde hay un sendero que une el pueblo con el polideportivo al otro lado. Es un proyecto muy pequeñito que está en un límite rural, el siguiente que os traigo también, y esto bueno, es interesante, sirve para cerrar un poquitín el pueblo, dialoga con el paisaje, con la naturaleza, con el mundo rural que queda al otro lado, y la verdad que pues, nos permite, o permite el proyecto en este caso, con 2 o 3 cositas conseguir un resultado muy bonito, porque en realidad está todo ahí ya, ¿no? ¿Veis? Estas son fotos un poquito de lo que es el corte de la roca que nos deja el pueblo arriba y del valle abajo. Y estos son dibujos, estos ya son del desarrollo del proyecto de ejecución, en los que se hace un estudio de aparejos de lo que será todo el sendero. En este caso no os he traído, al margen de algún dibujo más, esta es la pieza. Bueno, para poneros en contexto, disculpad que hable un poquito de forma desordenada, pero no tengo claro ningún guión, no quiero que haya un guión. Y eso pues, también me juega malas pasadas. Este concurso y el que os enseñaré siguiente vienen de la promoción del sector cerámico de Castellón. Por lo tanto, son proyectos que buscan la regeneración urbana de los pueblos de la provincia utilizando material cerámico del propio sector. Y en este caso, la pieza que se utiliza, que es este adoquín tan interesante que veis, era un prototipo, este no está industrializado todavía, y es una pieza que se ejecuta, se fabrica con tiras de material cerámico en stock de bajo valor. Material cerámico pues de la producción de diseños que han quedado fuera, que no cumplen normativas actuales, etcétera, y que se procesan en tiras, se unen con un cemento cola y se crea una pieza, en principio enfocada para un pavimento sud, ese es el objetivo del prototipo. En nuestro caso, como era al lado de un valle y vamos a expulsar el agua, siguiendo la topografía, lo que hacemos es pedirlas a fábrica más delgaditas y que conserven un poquitín la fuerza estética que veis en el dibujo. Este es uno de los planos, este es el plano que presenté al de ejecución, luego continúa y evoluciona mucho en obra, sobre todo porque además este proyecto se ejecutó durante el COVID, durante el confinamiento, entonces la comunicación pues, se forzó a que fuera a distancia a través de fotos y de escáneres. Aquí un poquito más en detalle de ese plano, pero me gustaría enseñaros, porque creo que además se apreciará mejor, el desarrollo de esta placeta que veis aquí al final. Esta pequeña placeta, que es con la que termina el paseo, que hace un poquito las veces de balcón y de vestíbulo para conectar con el sendero que sube arriba y el sendero que baja al pueblo. Estas son algunas fotitos del proyecto ya ejecutado. De la pieza, que la verdad es que tiene bastante fuerza. Y aquí dibujos de la placeta. Este es el dibujo. Yo insisto mucho en hablaros del dibujo, primero porque vengo invitado de parte del Departamento de Representación Arquitectónica y también porque creo que es lo interesante del trabajo, ¿no? Este es el plano que se presentó al proyecto de ejecución y luego esta es la evolución que se da en el estudio para ir acercándolo ya a la realidad construida. Como veis, siempre gira en torno a una pequeña fuentecita que expulsa el agua abajo. Había intención por parte del ayuntamiento de que en toda la parcela que resultase del movimiento de tierras para ganarle ese talud, ganarle esa placeta a la pendiente, que ahí se acondicionara para una zona de picnic, etcétera. Y lo que se planteó desde el proyecto, aunque luego no se ejecutó, estos son los diferentes diseños del antepecho, que luego encierra unos bolos, ahora lo veréis en las fotografías. Aquí veis, este es el diseño. Esta parte no se llegó a ejecutar, lo que se pretendía es hacer ahí abajo un emparrado, del mismo modo que tienen todas las fincas agrícolas para ganar un poquito de sombra, y que la fuente de arriba regase con su uso el emparrado abajo. Estas son unas fotos de los campos y más dibujos del desarrollo de la pequeña placeta, con el mirador y con los bolos. Aquí estos son ya dibujos de obra. Estos son dibujos para el diseño de la fuente final. Se intenta naturalizar un poco el proceso de jugar con el agua, de expulsarla con un canal abierto que resuelve el cambio de pavimento y mediante una pequeña gárgola tirarla bancal abajo, ¿no? Aquí veis el resultado final. Esa placeta
de jaula de acero corrugado, con un pequeño hueco para ver desde el banquito el río de abajo. Y la foto está tomada desde el sendero que sube arriba, que también, en un principio, del mismo modo que el bancal de abajo que os enseñaba antes, se pretendía recuperar también, pero quedó fuera. Os voy a enseñar solo los dibujos. Creo que es un dibujo que tiene cierto interés. Bueno, esta es la fuente ya ejecutada y dibujos de tanto la fuente como del banco y los peldaños que descienden al río. Para ejecutar los peldaños lo que hicimos fue recuperar, había en los almacenes del ayuntamiento quedaban bordillos de estos de abujardado de piedra, los recuperamos y luego con algunos cantos rodados del mismo modo, porque todos estos pueblos que están cerca del río tienen mucho morrillado, tienen mucho canto rodado para los escalones, para las calles, y quisimos recuperarlo ya que era una bajada de un senderito al río, y del mismo modo pues ejecutamos con un tamaño más reducido toda la bajada y con un tamaño mayor, a modo de vado, los cruces del arcén para el tráfico rodado. Estos son diseños, el diseño de las gárgolas. Al final, entender que estos dibujos están ocupando la mesa del estudio durante todo el desarrollo del proyecto, y en ocasiones sobre ellos pues aparecen las diferentes iteraciones de los aparejos, de cómo ir resolviéndolos. Aquí, por ejemplo, esto que veis en dos colores, pues el color rosa es la primera información. Como esto se ejecuta con muy pocas visitas de obra por la pandemia, por las dificultades que teníamos en aquel momento. Las órdenes para los aparejos pues son órdenes sencillas de 3 hileras, 4 hileras, a 1/3, a 2/3, dejando espacios para luego dar los pespuntes finales. Y en este caso el color rojo era la foto final, el color rosa, digamos que es el dibujo que se hace con la información, con el feedback que nos envían de obra, y el color rojo es la foto que se le envía a obra para terminar de pespuntear o de coser esas alfombras de material cerámico. Y del mismo modo, pues también el detalle de la gárgola, al final el salto de este plano a la obra es una foto de WhatsApp y un comentario, ¿no? para acompañarlo, pero forma parte de todo un dibujo. Aquí veis un poco el paseo terminado con esas zonas del diseño. Creo que se quedó bien integrado. Al principio, en el proyecto inicial, dejadme que tire para atrás, teníamos una rigola para... ¿Veis? Esta rigola de hormigón para solventar la diferencia de una pieza de arcilla tan delicada, que no es un adoquín, sino que son pequeñas tiras, con el asfalto. Pero era subrayar un poco la intervención. Y lo que hicimos al final, haciendo unas pruebas en obra, es un hormigón desactivado de forma manual con una esponja. Como el árido del asfalto es bastante viejo, se consigue un efecto similar. ¿Veis aquí? No hay una diferencia sustancial entre lo que es el asfalto de la carretera antigua con el hormigón desactivado que utilizamos nosotros. Y la verdad es que así el proyecto se dibuja bastante bien. También porque cae un poco de suciedad, y esto es accidental, entre las líneas de este material, ¿no? Y parece que hay un degradado que al final es simplemente producto de la ejecución poco cuidada, ¿no? Y aquí os enseño unos dibujos. Esto también estaba dentro del concurso, pero como os digo, no se ejecutó al final, que es la adecuación de ese pequeño senderito que sube por lo que se conoce como la roca tallada hasta las cotas de arriba del pueblo. Este dibujo, que es así un poco más representativo, son dibujos ya de concurso de ideas, no tanto de definición constructiva. Aquí veis la pinada por la que baja el sendero hasta abajo. Este es el sendero actual, que está construido con unos bordes, unos bordillos, del mismo modo que utilizamos nosotros en la obra para los peldaños, pero está un poquito deteriorado. Y desde el dibujo este, que creo que tiene interés, se queda en el dibujo, porque al final esto no se ejecuta. Es un dibujo que recoge como 3 informaciones, ¿no? Por un lado, unos materiales, la mayoría piedras, pero que tienen un carácter particular: bordillo recuperado, una piedra trabajada escuadrada una cara, escuadrada 2 caras, canto rodado, que le da esa información. Tenemos aquí como los ingredientes. En el otro lado, todos los peldaños marcados como la partitura, y al final sale esta música tan colorida, que simplemente es producto de la asignación de colores de la leyenda. ¿Veis? Aquí se describen todos los escalones, un poquitín como digamos que las órdenes o las opciones donde entra un material con el otro, y se va solucionando el proyecto. Como veis, el dibujo, aparte de ser, por supuesto, de dedicar muchas horas, por este mismo motivo tiene una virtud, y es que
es desproporcionadas las horas que se dedican al existente, al lugar, a lo que ya hay, a trazarlo en el plano las veces que haga falta, frente a la intervención. Y eso ayuda a que, de una forma orgánica, el proyecto acabe resultando en un proyecto bastante más humilde, bastante más austero, con menos voz, porque hay mucho trabajo de lo que ya hay. Igual por el mero hecho de tener que redibujar y redibujar toda esa topografía. De algún modo frena un poquito la maquinaria pesada y entra unas opciones más sensibles. Aquí unos ensayos de alzados, de cómo solucionar unas jaulas. Son dibujos que van apoyados con cuadernos de trabajo. Es ese diálogo continuo entre un cuaderno mucho más sucio, pequeñito, de garabatos, que se trasladan al dibujo de papel de calco. Están trazados todos a boli directamente, no hay, es decir, tienen la capacidad del dibujo a mano, creo, de absorber muy bien los errores, simplemente con pequeñas cruces, con pequeñas anotaciones, o en el caso de que sea necesario, un redibujo, pero en las menos de las veces, y simplemente con ese diálogo de unos cuantos ensayos en sucio y de ideitas que captan los cuadernos, que captan de todo, desde lo que uno ve recorriendo el tren yendo a la obra, hasta una idea de la barandilla que si no aparece aquí resonará en otro proyecto, etcétera. Se van dando saltos a estos dibujos en calco que ya están pegados en la mesa de trabajo. Y, por supuesto, la ventaja obvia de tener extendido todo el dibujo, de poder pasearlo y recorrerlo y de poder tenerlo atado a una escala. El trabajar, ¿cómo decirlo? El ir entrenando el ojo a una escala. Yo, por ejemplo, personalmente me gusta mucho la 1.50. Es una escala que absorbe y recoge mucha información constructiva, salvo detalles puntuales, como habéis visto, de la gárgola, que ya se pueden ir a la que sea necesario. Hostias, el tener todo el rato el tamaño de un banco, de una barandilla, esa misma escala, trabaja mucho el ojo. La incapacidad de jugar con un zoom ata el proyecto, ¿no? Y eso, la verdad es que luego es muy grato, quizá más a largo plazo. Esto es un recorrido mucho más largo que un solo proyecto. De hecho, por eso, hablando con Hernán, dijimos de poner, registro gráfico, ¿no? Porque esto se trata de esta captación continua o expresión de lo que vemos o de lo que pensamos en el papel y que, con suerte, las más de las veces se va materializando en la obra, pero que continúa. Aquí otros ensayos de posibles formas de solucionar la iluminación. Al final nos hizo esto así. Luego, en el siguiente proyecto sí que aparece un juego de chapas plegadas. Esto se queda simplemente en el dibujo aquí. Se solucionó de una forma bastante chula. Se pusieron unos focos y se iluminó de manera indirecta lo que son las copas de los árboles. Entonces, la placeta tiene una luz difusa que recogen los árboles que la continúan por encima y que salvan el camino rodado y bajan abajo al río. Y más dibujos. De pequeñas formas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ve claro lo que os comentaba de la forma de intervenir con poquito, ¿no? 4 colores que indican qué piedras, qué tipo de piedras, y la de abajo de color turquesa es un adoquín cuadrado, entendemos, ¿no? Para hacer una superficie plana y poder hacer un banquito de hormigón in situ. Las otras es simplemente una mampostería normal que se selecciona similar a cómo se ha construido el muro de piedra y se rematan. Y luego se ejecutan esas cajitas de hormigón para cerrar y que no se acaben desmoronando los muros existentes y dar unas pequeñas zonas de asiento. Pues yo creo que eso es algo que te regala el hecho de que este dibujo también, por otro lado, te castigue, ¿no? A dibujar lo que hay, a volver a recorrerlo una y otra vez. Y esta es la bajada con el mirador que, como habéis visto, ya sí que se ejecuta. Es este mirador de aquí. Aquí veis un poco un zoom del detalle, lo que os contaba de ese morrillado de piedra tradicional que se rescata en el proyecto, y de uno de mayor tamaño que al final se ejecuta como una solera de hormigón con bolos embebidos para marcar el cruce con el tráfico rodado. Y aquí la bajadita. También para los cruces con la maquinaria y demás para marcarlos, recuperamos también esta ideita de los guardaejes que aparecen en los pueblos. Aquí lo hicimos con un encofrado de un cono de carretera. Pero vamos, que se acaba integrando bastante bien. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Voy bastante rápido, bastante lento, ¿os parece bien? Bueno, perfecto, genial. Os voy a enseñar este en más detalle. Este es el último que se ha ejecutado. Aquí creo que se depura mejor la técnica y toda la planimetría que se desarrolla para el de ejecución y el de la construcción final del proyecto. Y luego ya os enseño unos dibujos de unos proyectos que se quedan a nivel de anteproyecto, de unos cuadernos, para que veáis un poquito de forma más fiel lo que es el trabajo general. Porque cuesta mucho
cuando estaba montando el PDF para enseñaroslo, cuesta mucho el ser justos con la cantidad y la forma de material gráfico que se produce alrededor del proyecto. Primero porque es muy difícil, como os contaba, sobre todo con estos cuadernos que recogen como un diario gráfico todas las iteraciones, las observaciones, cuesta cortar y decir hasta aquí esto influye en el proyecto, esto no pertenece, esto cronológicamente se queda fuera. Porque hay dibujos incluso que vienen de la visita, de cuando uno va al fotógrafo a dibujar y ve la fuente y dice, hostia, es que la hice mal, y dibuja lo que le habría gustado, ¿no? Pues eso se quedan un poco fuera. También pertenecen. Cuestan exponeroslo aquí en un PDF, pero por lo menos os lo cuento para que lo sepáis, para que entendáis que la realidad es un poquito distinta, y también os he puesto unos ejemplos para que los veamos. A ver, modo pantalla completa. ¿Veis? El pueblo es casi, o sea, la estructura es similar. Es otro pueblo que queda limitado, en este caso el valle no es tan abrupto, lo que lo limita es una línea de la acequia mayor que impide que el pueblo crezca hacia ese lado. Tenemos un calvario muy bonito al otro y la montaña, entonces la verdad es que es un pueblo que honestamente no es muy bonito, pero gracias a la topografía no ha podido crecer mucho y las locuritas de los chalets se han quedado aquí controladas, y la verdad es que sigue teniendo un carácter muy interesante. Este es el río Palancia de Castellón, y la intervención del proyecto es esta manchita gris que os marco aquí. Es la recuperación de un antiguo lavadero. Es un pueblo que tiene una red de 5 lavaderos que están todos, o sea, están todos perdidos, en el sentido que está todo lleno de, y recuperado con cubiertas impropias, con cosas hechas luego en los 80, pero que bueno, tienen el interés de que conservan los vasos y que están al lado de una acequia que funciona y que se sigue utilizando. Este es un poquitín el alzado del pueblo. Ahí la iglesia y el palacio gótico, que es lo que tenemos de vecinos del proyecto, que está restaurado en parte, que veis aquí. Este es dibujo de concurso, pero aquí sí que ya le inserté un diseño un poco más final, porque esto un poco pues, lo utilicé ya como plano de situación para el proyecto de ejecución. Os voy contando qué entra dentro del proyecto de ejecución, qué queda fuera, porque creo que es interesante entenderlo como un documento gráfico cerrado. Este es uno de los planos. Aquí veis la fachada del palacio gótico con la línea de la acequia, los campos que quedan abajo. Como estamos en zona de afección de bien de interés cultural, sí que es verdad que hubo que hacer un dibujito más, pero si no hubiese sido bastante reducido, cosa que da gusto, aunque me gusta dibujar lo mínimo. Y esta es la zona que se recupera. La verdad es que en la foto sale bastante bonito, igual no había que haber hecho nada, pero como había un proyecto, pues bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible, ensuciarlo lo menos posible. La cubierta la verdad es que tiene su qué, pero son vigas de hormigón pintadas de madera, es un poquito más, le hace demasiada justicia, lo vende demasiado bien la foto. Esto que veis aquí corresponden a 2 calcos que recogen las intenciones del proyecto una vez ganado el concurso y son previo al topográfico. De ahí un poco la rigidez de los elementos. Porque, bueno, parto en este caso lo que suelo hacer, igual que el topográfico, es imprimir una hoja de CAD a la escala que me interesa y trabajar sobre ella ya, ¿no? Pero la intención, la verdad es que se mantiene en el resto del proyecto. Es ganarle un poco de espacio a esa pendiente con un muro de contención, unir el viejo lavadero con una pequeña placeta, con una escala de habitación abierta, de ahí que se curven un poquitín las viguetas para que se cree una pequeña bóveda. En este caso he dibujado ahí una mesa para sacar un poco una escala de un sitio de reunión. No es que, de hecho, no es para utilizarlo de ese modo, pero bueno. Y la adecuación de la bajada, tanto por la escalera que existe, que se rehace, como por el final de esta calle, de la calle San Pedro, donde aprovechamos y le damos un poquito de extra al pueblo fuera de lo que es el límite del concurso, con un mirador y recuperando este pequeño camino que es un paso de los agricultores al otro lado de la acequia. Aquí veis un poquito un detalle del dibujo. Son intenciones constructivas y estructurales porque tampoco no es un proyecto calculado, no hay un cálculo de estructura, simplemente está dimensionado a buen ojo. En mi caso, pues lo que hice de hecho, bueno, no sé si está ahí Carmen, pero visité a Carmel y a Arturo, que son unos amigos que tienen ya muchos años a las espaldas de ahí de Valencia, y les consulté un poquitín el perfil de los elementos metálicos, ¿no? Y charlando y tan al final pues lo acabamos dimensionando y vamos, no se va a caer, pero no hay ningún dibujo de armaduras ni de nada.
simplemente de ciertas intenciones, ¿no? Este elemento que aunque luego no aparece, os cuento un poquito la historia detrás de este dibujo que veis aquí, de este encuentro, pues como entendíamos que entendía que esa línea iba a funcionar más como un tirante, lo que hago es romperle el alma inferior para no darle esa inercia, para que solo funcione bien a tracción y de paso pues darle un detallito, no recrearme en un pequeño detallito. Ya os digo, esto luego desaparece, pero bueno, os explico un poquito lo que recogen estos planos, que por otro lado son muy interesantes porque recogen todas las anotaciones de llamadas telefónicas, de todo el toma y daca con los constructores, etc. Esto es un poquito como sin una referencia, como una imagen para venir a explicar que debajo de este caos indefinido donde están estos... Hay una pérgola que lo reúne todo, ¿no? Es lo que vamos a perseguir un poquito con esa pérgola, darle un poquito de orden ahí abajo y sombra, y luego debajo pues ya jugamos con las piezas que tenemos de una forma menos rígida. Este ya es el plano destilado encima del topográfico. Aparecen cositas que hay que resolver, como que el lavadero está un poco más girado que en el catastro. Pero bueno, son oportunidades, ya veréis, para luego sacarle más jugo al proyecto. A nivel de dibujo, por ejemplo, aunque luego este no es el plano final, porque hay un plano en el que le meto más colores y materiales, sí que habla un poquitín de las intenciones con esta elección de colores. Vuelve a ser un concurso que está promovido por el sector cerámico, por lo tanto se selecciona una pieza como protagonista. En este caso es esa pieza que veis de color violeta, es un gres extruido que tiene así mucho componente ferroso y saca unos brillos lilas muy bonitos. Esa tiene su color, en este caso yo creo que es adecuado coger uno color muy realista para ir integrando en la cabeza qué va a ser ese el color que aparece, qué aparejo nos pedirá, cómo lo rompemos para que también cuando le pegue el sol no lo refleje todo como una superficie. Entonces vamos a abrir un poquitín esas juntas. Y lo demás, lo que son un juego de azules que ya trabajan el material petro de forma distinta. Hormigones, cantos rodados recuperados que había por aquí al lado de cuando pues, se iba reparando la acequia, que son bien bonitos, o piezas de bordillo recuperado. En este caso no hubo suerte porque no había en el almacén del ayuntamiento, pero la intención sí que queda ahí reflejada. Y algún color ya de las barandillas y de la terracota que en principio se pretendía que cubriese el muro. Aquí, estos dos, tanto este en su versión final que os enseño como este, son los únicos planos del proyecto de ejecución. Creo que eso está muy bien, porque, oye, poco plano. 3 detalles constructivos, el de la jaula que ya habíais visto que había algo similar en el proyecto del Escobes que os había enseñado, el del pontón que cruza la acequia, que al final no se utilizó porque la verdad es que había uno ya que estaba ya hecho y que estaba mucho mejor, y el de un volardo que sirve para evitar que el tráfico, que la gente aparque muy cerca de ese mirador y también para crear una iluminación desde abajo que creo que luego no acabó funcionando del todo, pero creo que la intención era buena. Y aquí el diseño de la estructura de la pérgola. Un poco un planito de detalle, como veis, pues todas las diferentes... Al final son planos muy ricos, que recogen muchas formas distintas de solucionar las cosas, de encontrarse con el existente, de desdibujar el proyecto. Luego la obra, también por una cuestión no solo económica, sino de realidad, lo templa todo un poquito, se simplifica. Pero bueno, está bien que el dibujo, sobre todo ahí en la comodidad de la mesa, que recoja todas esas intenciones. Dibujo de la cubierta con es una geometría muy sencilla. Al final la cubierta solo la modeló el estructurista el del hierro que trajo las viguetas y la verdad es que pues, es muy sencilla. Aquí una imagen del resultado final de esa cubierta. Este es el mirador que os hablaba, que soluciona un poquito el paso que antes estaba un poquitín mal resuelto y les da un senderito un poco más digno a los agricultores, que al final es lo que más les gusta del proyecto, sinceramente. Y luego el volardo, este foco, que veis aquí en los detalles constructivos. Está bastante bien, porque al final, si hay la oportunidad de dibujar poco, también criba un poquito, creo yo, desde mi humilde experiencia, al licitador. En este caso, cuando lo presentamos a plataforma de contratación, desde el ayuntamiento siempre estábamos hablando, oye, están pidiendo más detalles constructivos, que si hay más planos, si hay más juego de planos. No hay ninguno más.
pequeños espacios que tenemos los arquitectos, un poquitín de ponernos chulos, ¿no? Y la verdad es que ayudó a que al final la constructora fuera de un perfil así más pequeñito y yo creo que el resultado ha sido bueno. Ha habido que ceder un montón, pero eso es normal, eso está bien. Pero bueno, funciona no caer en esta, a veces, en sobreproducción de planos. Esta es un poquito una imagen para que veáis la intención, ¿no? Está un poco más dramática, pero quedaos con el foquito aquí, ¿no? Esta era la idea, dejar ahí un elemento, un protagonista, que como tiene así tanto carácter, es el único que se dibuja a nivel de ejecución. Es el único que se deja para que se presupueste bien, para que no haya error. Luego ya habrá tiempo para ir diseñando el resto de luminarias, el resto de papeleras, etc. Pero este como que pedía uno cuando está dibujando el proyecto que esté ya desde el principio. Y los demás ya van viniendo luego. Y este dibujo, que en principio no era necesario, sí que nos lo pidieron desde Patrimonio, porque les preocupaba un poquito que cerca detrás, en ese patio del Palacio Gótico, cómo iba a ser esa armadura que ellos leían en las mediciones, que era como una jaula de hierros oxidados, que suena un poquito mal. Entonces, bueno, este dibujo pues que calma un poquito la cosa. Bueno, pues al final eso se llenará de jazmín, quedará muy integrado, y en principio pues nos dieron el ok. Aquí veis, todavía está por cubrir de jazmín, pero sí que es verdad que ha habido una putada, y es que estos árboles que hay aquí, estos están ahora mismo en un muro de contención existente, y estos árboles eran árboles que estaban ya ahí. Son una especie invasora y desde el ayuntamiento, sin informar, los cortaron. Claro, ahora es muy difícil plantar un árbol que no tenga raíces maduras y que funcione bien dentro de las estructuras de contención y que no nos tire cosas. Entonces, ha perdido un poquitín ese recogimiento que tenía, pero bueno, es lo que hay. Este es el plano final, un poco más psicodélico, que recoge ya toda la leyenda de colores y de intenciones constructivas. Y esto, pues una imagen de la pieza cerámica, que es muy bonita porque como es grés natural y tiene todas las partículas del grés, algunas tienen un toque más metálico, otras no. Entonces, cuando se empañan mucho con el polvo, el brillo... Bueno, creo que al final queda muy bien. Y que estén en un segundo plano bajo la sombra también es interesante. Estos, a partir de aquí, ya son planos de obra. Tienen el mismo tamaño, y salvo el despiece del suelo, que sí que exige que sea un dibujo un poquitín más ordenado, porque es una información que se le da al pisero, los demás son planos un poquito más de pensamiento de uno mismo, de ir ordenando los detalles constructivos, y luego simplemente la forma de que lleguen a obra son con una explicación allí en obra, o sea, este dibujo se queda en casa, o una foto con el móvil, nada más. No, la realidad de la obra es que luego si el dibujo intenta ser muy claro y muy conciso, tampoco lo lee nadie, o sea que bueno. Eso hay que tenerlo en cuenta para no dibujar de más, o para si uno se quiere perder, que eso sea a cuenta propia y para pasárselo bien. ¿Qué os quería contar con esto? Ah, sí. Creo que aquí una cosa de interés, que luego ahora os enseño cómo resolvimos, fue la forma de desdibujar el proyecto. Que el proyecto no tuviera unos límites duros contra ese terreno, contra ese talud que queríamos lleno de hierba y demás. Y como es un talud bastante empinado, tenemos un problema de gestionar las aguas, de cómo eso va a escurrir las aguas hasta que nazcan las plantas, cómo se va a lavar el terreno o no, cómo lo vamos a evitar, etc. Y de ahí salen unos bastantes detalles interesantes. Había primero una pequeña intuición, que era de utilizar unos bolos comprimidos después de echar la capa vegetal, para que diesen un poco una resistencia más superficial al agua. Bueno, aquí veis los detalles finales de... la verdad es que este elemento... Claro, como os decía, no es una estructura calculada, no sabemos si es necesario o no, pero si luego lo veis en el... Voy a volver un momentito al alzado. Perdonad, ¿eh? El alzado final, la verdad es que se resuelve bastante bien, no sé qué opináis, ¿eh? Tiene una proporción limpia de unos espacios de cuadrados con respecto a la placeta, y luego se estira un poquito, también porque tiene que ser así, porque teníamos que llegar a un sitio donde no molestase dentro del lavadero, y recoge la cubierta, que cae un poquito para evitar que dentro del vaso del lavadero llueva y se inunde, porque no se puede evacuar. Y en ese gesto, pues dijimos, bueno, eso está cerca de la gente, seguro que hay algún salvaje que se quiere colgar, le ponemos un elemento. Y pues no sé si es necesario o no, pero bueno, yo creo que lo deja todo bastante atado, en todos los sentidos. Aquí veis una imagen
la obra. Mantenemos, aunque estos no son elementos de mucho interés, sí que mantenemos las pilastras de termoarcilla, porque le dan el ritmo que tenía posiblemente antes. Dejamos unos muros de piedra del vaso y cerramos por este lado pues, con un muro de bloque, como los quemadores que salpican todos los campos de cultivo, queda bien. Y lo que hicimos simplemente es con un agua sucia de cemento y varias capas, ir tiñendo hasta que llegásemos al gris esas pilastras e integrándolas. Aquí veis otro detallito que es simplemente para la línea de vida de los trabajadores cuando ponían el suelo arriba, que al final se queda, porque la verdad es que queda bien y porque le permite luego una reparación futura. Pero este es el plano final para el pisero. Este es el plano final que, como veis, solo está el color violeta de la información que se tiene que dar, aunque recoja las soluciones o los pensamientos o los tanteos de otras zonas del proyecto, pues se aprovecha que la hoja está pegada para seguir pensando, pero lo que se consigue aquí es pues, hablar de el aparejo de la placeta, de este aparejo así muy leverenchiano que nos hace de la transición, y luego de la intención de desdibujar el pavimento aquí dándole unos ritmos. Estas anotaciones se le dan al pisero y la verdad es que si hay buena comunicación y hay suerte, porque en este caso el hombre era bastante diestro y tenía ganas de hacerlo bien, pues sale un resultado que se adecua. Y el cambio de respecto a lo que aparecía en los planos iniciales es este borde sonoro, como de autopista, donde con unos bolos se remata el ancho del sendero. Aquí lo que se busca es una vegetación que lo cubra todo, y para evitar ver un canto muy afilado de la cerámica perdiéndose contra el borde, pues bueno, se da esa solución. Esta es una de las imágenes finales del... Ahora está mucho más bonito, porque ha salido toda la vegetación con todo lo que ha llovido. Y no sé qué más comentar. Bueno, las piezas que iban ahí arriba, antes había una barandilla que frenaba de forma bastante dura lo que era el límite urbano con el rural, y en los planos había una intención de buscar como una especie de ruinas o de piezas, al menos así los tenía en la cabeza cuando dibujaba, de piezas de hormigón que parecieran ahí acumuladas, pero acabó siendo algo muy forzado. Y lo que se optó, y que creo que el resultado está muy bien, es por una especie de quitamiedos de carreteras. Hicimos una prueba, no funcionó, luego le echamos una pasta encima para desdibujar un poquitín los cantos y ha quedado muy bien. Simplemente hemos dejado una pieza de hormigón pulido aquí y la que veis aquí arriba, que por su acabado y por su brillo pues se identifica más como un banco, pero en realidad nada tiene un nombre claro de qué es. Aquí un detalle de pavimentos, de solución de... La escalera, que la verdad es que tuvimos suerte de que la ejecutaron fatal. No le echaron ningún hormigón de limpieza, entonces como se secó todos los cantos, pues estas cosas que no se piensan, y es que tuvimos la oportunidad de arreglarla con una alfombra de un hormigón más limpio que nos separase del muro existente, que nos dejase una zona sucia donde agarrar la barandilla, aquí la línea para evacuar las aguas. Bueno, pequeñas soluciones. La bajada al lavadero, el mirador con la textura del borde, otros dibujos y esto es un poquito lo que más guerra dio, que es en este momento creo que durante la obra nos cogió unas lluvias un poco jodidas y nos lavaba todo el terreno de esta zona y teníamos que ver cómo resolverlo. Y al final lo que optamos... Bueno, estos son los dibujos de los que hablaba, ¿no? Estos son los dibujitos que aparecen en el cuaderno y que van apoyando. Ahora luego saco más. Aquí es unas intentonas de ver cómo aquí con un embudo de piedras y aquí con otras piedras, cómo quitarle velocidad a ese agua. Diseños de banco, barandillas. Aquí iteraciones que luego no acabaron siendo. Y aquí sí que alguna intentona de ver cómo canalizamos ese agua que venía de las calles superiores. Y bueno, diferentes pruebas, y al final lo que optamos es por esta cota de malla que hicimos, con muro de bloque y con dos sus metálicas, una en cada terreno, la otra cruzada, y 2 puntos de soldadura, y la verdad es que quedó muy bien. Al final es algo que tiene una esperanza de vida pues mucho más reducida que el resto del proyecto, porque este hormigón se acaba rompiendo, pero nos da el tiempo suficiente para que la vegetación coja, que es lo importante. Entonces se nos queda toda esa zona atada, dejamos un tobogán de agua para la mayor cantidad de aguas y se resuelve el proyecto por ese extremo. De planos generales, este es el final, que resuelve constructivamente la cubierta y marca las luminarias.
Perdonad que vaya rápido, pero porque creo que a lo mejor no es tanto el interés de pararme sino enseñaros esto un poquito y luego, pues, si queréis que conversemos o algo, pues genial. Solución constructiva de la cubierta, detalles más refinados de la jaula del mirador, que veis aquí ejecutada. Detalles de girar el despiece de la dirección de la pieza cerámica para evitar piececitas muy cortaditas y muy finitas. Bueno, pequeñas indicaciones para el pisero. Y aquí los detalles ya para el cerrajero. De las balizas, los primeros diseños de las balizas que se pretendían, como ese dibujo que os he enseñado antes del sendero que no se hizo, como pequeñas flores plegadas que van recorriendo la bajada. Un diseño de las papeleras. Aquí hay un pescante que se nos quedó muy bien porque se recuperó una arqueta que tenía de estas de fundición, que tenía el nombre del pueblo con una fecha, y la verdad es que el oficial quería utilizarla en una parte y la recortamos, borramos la fecha y luego con una fresadora marcamos la fecha del proyecto y se quedó con una medalla y todo. Sot de Ferrer 2021, la verdad es que eso quedó muy, muy bonito. Estos ya son los planos del diseño de las balizas y demás, que están detallados, pero hay muchas medidas que no están. Los giros de las chapas y demás, eso en principio está abierto porque personalmente no sé con qué maquinaria las van a doblar y demás, y conviene también, yo creo que no pasarse de técnicos y dejarle un poco de espacio a los oficios para que te den un poco de solución. Y aquí, con este último, en principio, y estos detalles, ya se cierra toda la información que se desarrolló para la ejecución del proyecto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queréis que os enseñe algo más? ¿Sigo un poquito más? Tengo ahora dos proyectos que no están ejecutados. Uno que está parado, que es este que os voy a enseñar ahora, y otro que está en desarrollo, y que es interesante por el proceso que se da y lo que se queda en los planos. Este es un anteproyecto para la adecuación de la subida a un castillo y una ermita de una población de Teruel, un pueblo pequeñito que está buscando fondos para ejecutarlo, ahora mismo está en un cajón. Entonces es un anteproyecto muy sencillo, de presupuesto muy bajo, y para simplificarlo, esto lo he hecho de la mano de un amigo que ya había intervenido en la rehabilitación de esa ermita y que me invitó para colaborar en esta parte. Y lo que hicimos fue estructurarlo de una forma sencilla. Hicimos una visita al lugar, lo recorrimos nosotros, lo caminamos, hicimos fotos y luego, mientras él estructuraba la memoria valorada, yo iba dibujando el plano existente para luego en 3 o 4 reuniones ir recorriendo los dos juntos. Entonces simplemente lo que se hizo una vez dibujado el plano existente es yo calentar el boli en estas libretitas, traer unas propuestas, unas cositas y sentarnos él y yo e imaginar, tal y como lo habíamos recorrido en aquel momento, recorrerlo de nuevo, y la siguiente reunión ese tramo de recorrido estaba dibujado y seguíamos pensando. Crea un resultado que a lo mejor no es tan coherente porque se va avanzando no de forma continua, pero para la intención, que era crear una memoria valorada, es más que suficiente. Y luego simplemente es que aunque uno quisiera hacerlo todo atado, luego siempre la realidad el proyecto lo acaba llevando a otro lado. Entonces yo creo que funciona muy bien. ¿Veis? Empezamos, bueno, os cuento un poquito. Esta es la ermita. Los restos del castillo simplemente son esos muros, esos muros de contención que podéis adivinar. Y lo que buscaba el ayuntamiento es una adecuación, porque hay unos desniveles muy grandes, y sin intentar caer en barandillas y en muchas protecciones, crear un camino marcado, a ser posible con cierta accesibilidad. Nosotros se lo damos por esta parte, que la rampa puede crecer hasta alcanzar esta cota superior, que ya es sensiblemente plana, y adecuar la otra salida, que es una subida escalonada, que ahora mismo es un sendero. Entonces simplemente os voy a enseñar un poquito unos zooms, me paro en algunos detalles más o menos anecdóticos para que entendáis pues cómo de bien nos lo pasábamos ahí hablando y dibujando. Este es el arranque, nos apoyamos en un pequeño trozo de murete que está ahí un poquitín temblando, lo recuperamos así, ¿no?, para que no se nos pierda entre la maleza. Y aquí lo que hacemos, una de las decisiones, es elegir recuperar este lienzo de muro existente, retranquearlo, limpiar la vegetación y darle ahí una solución de la escorrentía de las aguas que nos expulsa el camino de forma perpendicular.
y ahí pues nosotros nos recreamos y ponemos unas tejitas en alguna parte, alguna piedrecita que coincide con donde baja el agua, pues para conducirla. Y lo único que hacemos es recuperar. Una vez nos alejamos un poquito y ya no necesitamos barandilla, que solo la confinamos a este tramo, recuperamos un poquitín con un peralte más seguro de la pendiente, y tal y como os enseñaba que se hizo para las pilastras del lavadero, con un agua sucia, en este caso de cal, entonamos un poquito lo que es la parte de la intervención de lo que es la piedra de mampostería abierta. Nada, pues todos los detallitos en serio, no me voy a recrear porque no tiene tanto interés, pero os enseño los dibujos para que veáis pues cómo se han ido trabajando. Las diferentes soluciones. Las propuestas, un elemento un poquitín más prefabricado de madera como para bajar a la zona de la ermita. El mirador, que es donde digamos que concentramos a la gente y ponemos una barandilla digna para que se pueda acercar al borde. El resto, como habéis visto, el camino se queda un poco alejado de bordes por seguridad. Y la bajada por el otro lado. Y esto es un poco por los dibujos de todas esas iteraciones. Aquí hay, por contaros algo, por ejemplo, hay muchos sillares del castillo que queríamos recuperar. Nos daba un poquito de miedo que se pareciese que estaban ahí puestos desde siempre, y lo que planteamos, aunque luego no se llevó en el dibujo final, es mecanizar un corte, como una pequeña muesca, y meterle un cuadradito de cerámica y tal, para indicar que esa pieza había sido sustraída y había sido manipulada en el proyecto actual. Pues bueno, son anécdotas o directamente pues, soluciones de los tramos que yo le proponía después de las charlas y que luego se iba quedando ya grabado en el plano final, que es este. Son y 55. Os enseño muy rápido, no sé, unos cuadernitos o... Sí, es un cuaderno de viaje. ¿Queréis verlo? Sí. Vale. Lo único malo... Lo único malo es que está muy relamido, en plan que es un cuaderno que fui dibujando como un dibujito por página y solo de Mallorca. Me ha faltado traeros un cuaderno un poco más gamberro, en que aparecen ideas de proyecto, con el dibujo de mi gato, con tal, por también explicar eso. Pero bueno, cumple. Estos son dibujos de un viaje de 2021. Os voy pasando, no tengo mucho más que comentar que lo que veis. Hay mucha piedra en seco ahí, muy bonita, muy bien resuelta, pues era ahí donde se me iba el ojo. Esto es genial porque como además yo conduzco fatal, aquí fui con mi pareja y me deja estar de copiloto, entonces hay muchos dibujos de la carretera, simplemente yo dibujando. Eso sí que es un lujo. Y aquí canteras de marés que habían abandonadas por el borde y que... La verdad es que Mallorca es preciosa. Tengo otro de... Estuve de estancia hace poco, que no hace falta irse a India, Mallorca está muy bien, pero estuve en India hace poco por el doctorado y os he traído unos dibujos. Estos son de unas cuevas excavadas, impresionantes. Estos son de fábricas de ladrillo manuales que hacen ahí en una zona que tiene un estrato de arcilla que está muy cercano a la superficie. Entonces, es un paisaje impresionante porque son como mastabas, son como pirámides efímeras que duran a lo mejor 2-3 meses y que luego dan paso a otras pirámides. Entonces es un continuo de pirámides de ladrillo que de vez en cuando arden durante 2 días, se desmontan, se venden y se siguen haciendo otras. La verdad es que es potente. Y esto es una como construcción que la verdad es que increíble, informal, que vamos, dejaría sentado en una silla a Zumthor, ahí en un bazar de una población. Sí, aprecian unos como estos elementos construidos de madera negra y de chapa para protegerlas ahí de la lluvia, resolviendo la pendiente, o incluso esto, que esto es muy arquitectónico, este dibujo que os marco aquí. Es de una vivienda que se ha hecho una cabinet, se ha hecho un armario para afuera. O sea, ha retirado parte del balloon frame, por así llamarlo, que tiene, y se construye un armario hacia afuera. Y le gana al vacío. Bueno, muy bien. Pues donde uno va viendo como cositas de interés. ¿La casa de la alberca? Vale, os enseño de... Vale.
Vale. No está construida todavía porque nos han tenido 9 meses para darnos la licencia. Que es bueno, no voy a ponerme a llorar ahora. Pero es lo que hay. Y este está muy bien. Este sí que es muy... Aquí sí que hay un poquito de mirar al dibujo por el dibujo, en el sentido de que hay una recreación de poner todas las anotaciones. Es real, no hay nada inventado, no hay nada hecho a posteriori, pero lo que hice yo, esto lo hago de la mano con un compañero que tiene mucha experiencia en vivienda. Yo creo que siempre está bien. Igual que mi estudio soy solo yo y estoy muy a gusto así, sí que está bien de vez en cuando emparejarse para los diferentes proyectos con gente que sabe y con la que uno puede almorzar a gusto, o sea, que sea buena persona y que sea buen profesional. Y en este caso este proyecto lo hago con Fran, un compañero mío, y es una casa para unos conocidos. Entonces, desde el anteproyecto hasta inicios de proyecto de ejecución que estamos ahora, os traigo dibujos que recogen todas las anotaciones, tanto de llamadas telefónicas con Fran, como todas las anotaciones y todas las cosas que se hablan en las reuniones, etc. Entonces, la verdad es que queda luego un registro gráfico de todo muy potente. Este es el primer dibujo. Al final se va a hacer solo la planta baja, pero tenemos luego unas iteraciones de la planta de arriba también para cuando la economía se lo permita. Y como veis, es muy curioso, no sé si... Yo lo oía cuando estaba estudiando, como que en los AutoCAD siempre había un AutoCAD bueno y un AutoCAD malo, ¿no? Como los años impares eran malos, como innovaban, tenían todos los bugs, todos los problemas, y luego el siguiente lo solucionaba. Pues aquí en el dibujo pasa igual. Hay unas iteraciones que recogen todas las locuras, las ideas, y luego la siguiente iteración, que es esta, por ejemplo, lo lleva todo un poquitín al suelo. Luego vuelve a haber un poquitín de caos y luego lo vuelve a llevar al suelo. Y estos son los dibujos. Todos la misma escala, entonces al final pues uno va trabajando el... Y este es el último, que era una prueba que querían los clientes para ver si querían hacer madera en el suelo. Le dijimos que madera implicaba no solo madera, que tenía que dialogar con otras cosas. Lo vieron, no les convenció y ahora tiramos por la cerámica, así que continuaremos. Este lo terminé la semana pasada. Y en principio eso es todo lo que os he traído. Os he traído también unos dibujos de la tesis. Os lo voy a pasar muy rápido, pero si queréis empezamos a hablar, si os apetece, o nos vamos a comer, lo que queráis. La tesis, pues, bueno, es una especie de archivo gráfico, una especie de, ¿cómo decirlo?, como una biblioteca cerrada, como un Instagram cerrado de imágenes, con la virtud que tiene de ese consumo tan rápido y tan voraz que podemos hacer de imágenes, que las pone en relación. Entonces, en este caso quería yo comparar la obra de Estudio Mumbai, ciertas de sus obras, con su contexto, referencias suyas, referencias propias, lo clasifico en una serie de colores que da un poco de sentido a esa información y lo suelto como esa amálgama, como esa, digamos, no sé, macedonia de imágenes para luego trazar uniones. Esta es una de las referencias de un carpintero con el que ellos trabajan, pues mis anotaciones sobre su trabajo. En este sentido, la verdad es que con la tesis lo que he aprendido, está muy bien darle vueltas al dibujo o a la herramienta que se utilice, porque, claro, no es solo dibujar lo que uno ve con su estilo, ¿no? Es como que cuento. Y la verdad es que con estos cuadernos me ha salido, ¿no?, como un dibujo un poco ingenuo, un poco naif, pero que tiene esa capacidad de comparar acabados muy material. Es algo que a veces no tenemos cuando hacemos un sketch, ¿no? Tenemos que, no sé, el hecho de comparar diferentes tipos de madera, por ejemplo, esta pieza, ¿no?, con esta madera con un barniz negro japonés y luego una que tiene textura y luego otra que simplemente es una madera que cumple. Y bueno, mecanismos de captar eso con el dibujo. Porque todo esto está hecho de madera y hay una superficie que se elige dibujar con sus sombras, otra que se pinta toda negra y las aristas se quedan en blanco, otra que simplemente es un sketch, convive en el mismo dibujo. Pues está muy bien, son posibilidades que da el dibujo incluso frente a la fotografía, etc. Como herramientas de trabajo, digo. Y ya está, os estoy pasando los últimos dos cuadernos. Me gustaría ofrecer un aplauso a Alejandro. Y ahora, de manera más informal, abrimos turno de preguntas y si quieres de fondo irnos enseñando. Estem escoltant. Vale, sí. L'sketchbook, bueno, el quadern de viatges, és com inspirador o de captar idees o de reflexar alguna que tens al cap. Pues
No lo sé, o sea, la verdad es que... Sí, no, es pregunta difícil. No, os lo está diciendo antes como que no... Como que deberías haber traído un cuaderno un poquitín más sucio, porque la verdad es que como el cuaderno recoge todo. Yo siempre estoy dibujando con el cuaderno. Y cuando he venido aquí en AVE, pues dibujando y entonces el cuaderno pues recoge pues de todo. A veces ves algo así rápido, por ejemplo en el tren, pasar y lo intentas captar o lo dibujas luego, dibujas la barandilla que tienes que estás haciendo porque el proyecto te viene ya o dibujas algo que te apetece, que eso me pasa mucho porque respondo a otra pregunta si alguien me hace, soy increíblemente ineficiente porque me pierdo en dibujar cosas que no tienen nada que ver con el momento, pero bueno, se recoge todo ahí. Y en el caso de Mallorca, pues como iba desconectado, solo estaba dibujando Mallorca, el cuaderno no recoge en este caso nada más, pero no me esfuerzo a buscar. Si la pregunta es esa, en ese caso no me forzaba tanto a... Uno tiene ojo de arquitecto y de lo que es, ¿no? Pero no me esfuerzo a buscarle una aplicación porque eso ya criba mucho lo que uno capta. Y yo imagino que uno nunca sabemos si lo que captamos nos va a servir para algo o no, incluso aunque no sirva, si nos gusta lo podemos dibujar, porque tampoco hace falta buscarle una aplicación a todo. Pero me gusta intentar dibujar algo que me gusta por la razón que sea, de forma irracional, que creo que esa parte intuitiva es muy potente. Luego ya racionalmente lo podemos desmigajar y alguna cosa dará su fruto hoy, otra dentro de 10 años, otro nunca. Pero no, en principio no hay un interés de aplicación o de verle algo inmediato. ¿Durante la carrera ya trabajabas así? ¿O lo de dibujar a mano es algo que has experimentado? Bueno, yo empecé con AutoCAD. Sí que es verdad que se me daba muy mal, o sea que esto es como una huida hacia adelante. Y simplemente fui cada vez metiendo más el dibujo a mano. Y el proyecto final de carrera fue un ejercicio que ya hice completamente a mano, en el que me sentí bastante cómodo y, salvo a la excepción de trabajar en una oficina al terminar la carrera, luego cuando volví a empezar por mi cuenta ya soy muy negado con todos los programas, eso también, ¿eh? No es una... decir, no, es que aparte se me da muy mal, entonces me viene bien hacerlo a mano. O sea, ahora en tu carrera profesional, ¿produces todos los planos y tal a mano o utilizas también algún programa y tal? No. Bueno, sí que es verdad que utilizo, pero simplemente a nivel de collage. De collage me explico. Estos planos, por ejemplo, que os he enseñado son de un papel de calco. Y yo tengo un escáner A3, entonces voy calcando trozos y los uno en Photoshop. Pero es solo una operación de unir trozos. Ese es el único software que aparece. Y también, pues si me envían un topográfico, pues para medir, para tomar medidas, pues el CAD, el comando que me sé es el dist. Pues me abro el CAD como un abuelo, me pongo así, pongo dist y cojo información de ahí. Eso es... Pero por lo demás es todo a mano. Muy bien, muy bien. Porque ¿qué? Sí, habla sin micro si quieres. Es que barra un poco. Bueno, lo que has dicho de... Bueno, que lo que has dicho que te dejabas de referencia, unos dibujos en la mesa, ¿tienes así algunos especiales que digas con estos dibujos tal o vas teniendo así un collage de todos? No, lo que me refería con... Mira, os voy a enseñar un ejemplo así muy rápido. Lo que me refería con eso es que como claro, esto a diferencia del ordenador, yo no apago la pantalla, entonces eso está pegado en la mesa. Está pegado en la mesa y a veces el papel ese recoge anotaciones que no son del proyecto o simplemente están todo el rato mostrando el proyecto y recogen dibujos que a lo mejor no pertenecen al plano, a un plano limpio que uno que querría hacer de plano de estructuras. ¡Pum! No lo hago así. Entonces, la desventaja, pero también la ventaja, porque la verdad es que luego el documento final es rico en otros sentidos, es que aparecen ciertas cosas del proyecto o no del proyecto que se quedan grabadas en el papel. Te voy a enseñar uno muy rápido, ¿vale? Si te sirve para... Porque lo he visto antes y no sé exactamente de qué es. O sea, a veces hay dibujos que, claro...
pero te lo enseño y yo creo que así me puedo explicar mejor. Lo he visto de los últimos. Este de aquí. Esto no sé lo que es. Es que esto creo que es... De hecho, esto a lo mejor es de lo del viaje a Mallorca. Porque había una calita muy bonita. Yo te cuento como la historia detrás, ¿eh? No es porque haya una magia detrás de cada dibujo, pero hay una calita muy bonita en Mallorca, no sé cómo se llama, que tiene una bajada privada. No sé si habréis ido a alguno. Y bajas por una parcela privada que hay unas indicaciones que dice este es un terreno privado, que se mantiene con dinero privado, cuidadlo, bla, bla, bla. Y luego hay un chiringuito que subvenciona. Y había unas vallitas muy bonitas que eran hechas como de ramas. Y oye, son elementos no escuadrados, ¿no? Que son muy orgánicos y simplemente cuando se unen una con otra tienen un pequeño cortecito. Pip, pip. Y me gustaba esa idea de tener elementos sueltos que cada cierta distancia cuando se tienen que unir se tienen que escuadrar mínimamente con una operación. Y aquí lo dibujé así en plan salvaje con esos troncos de pino por decir, oye, ¿y si en vez de pongo un murete pongo eso? Y se ha quedado ahí, eso no llega a ningún sitio. Pero bueno, esas son esas cosas que capta el dibujo, ¿no? Está ahí pegado. Y en el cuaderno igual, los cuadernos pues a veces recogen esas cosas que se quedan ahí y a lo mejor aparecen o no, no sé. Una pregunta. A la hora de hacer representaciones arquitectónicas de tus proyectos, o sea, bueno, como los planos que hemos visto, ¿solo usas técnicas de color a lápiz o también usas otras? No, solo utilizo muy poco material, la verdad es que me siento cómodo con... Es dibujo a tinta todo, que es el Pilot este G5 o de C4, bueno, el que utilizamos todos, y luego lápices de colores de Faber-Castell y ya está. El de la ermita que os he enseñado, como era un proyecto que es una memoria valorada, que había poco presupuesto, ahí no había ningún topográfico. Entonces lo que hicimos fue coger la ermita que tenía dibujada mi amigo, situarla escalada en una ortofoto de Google, imprimir eso a 1,50 y trabajar. Con apoyo porque además la ortofoto no se calca muy bien, ¿no? Pero con apoyo con las fotografías de la visita al sitio y de conocer el sitio porque lo recorrimos. Y en el caso de que haya un topográfico como en el lavadero, que sí que pedimos topográfico porque nos lo cubría la Diputación, y si lo cubren, pues se usa. Ahí sí que simplemente es imprimirlo debajo y tienes ya partes de algo que te da una cierta... Bueno, te da una mayor precisión, pero vamos, luego es que esas medidas tampoco... La obra no necesita tanta precisión. Esto me lo diría a mí si estuviese ahí de estudiante. Ya las cosas luego salen y nada se cae, más o menos. Si acaso después, para no asustar al personal, te puedo contar muchas caídas, bueno, digamos tropezones que acaban en coscorrones importantes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. En ciertos aspectos sí. Para proyectos de pequeña escala, sobre todo estos que os he enseñado, los dos construidos que son de espacio público, para mí son mucho más rápidos. Mucho más rápidos, porque lo hace solo una persona, porque es verdad que hay cierta información, hay tiempo perdido, pero creo que son semillas que luego darán sus frutos en otro momento, como estos dibujos que aparecen, y porque es una forma de pensar. Y creo que también hay ciertas ventajas en que, como probar cualquier herramienta que tiene sus limitaciones o que tiene, digamos, sí, sus limitaciones frente a otra, es que te fuerza a entender bien la herramienta y a llevarla. A mí me gustaría ir depurando. No, lo estoy haciendo, el proyecto primero no es lo mismo que el último que estoy haciendo, cambia mucho. Eso yo creo que te lo permite. Tiene muchas desventajas, pero tiene bastantes ventajas. Bastantes ventajas. Para ciertas escalas de proyectos me parece que es muy rápido y si no fuera por temas burocráticos, con ciertos encajes a mano en la planta y luego dibujos directamente como los del cuaderno que os he enseñado, hablando directamente con los oficios, muchas obras de esta escala se pueden resolver. Porque es la realidad, porque estos dibujos que os he enseñado del lavadero, por ejemplo, salvo una noción general, no, es que ni la noción general, el plano estaba ahí para que cuando fuéramos con el arquitecto técnico replanteáramos ciertas cosas, pero luego incluso las medidas finales las tomamos allí. Yo no iba nunca con una regla, no por nada, es que no íbamos con una regla midiéndolo. Decimos, pues aquí 2, a ver 3, cuántas piezas caben de cerámica, tal. Entonces luego el proyecto entero sale y lo único que exige un poquitín más de, trabajar sobre un plano medido para no perder unas nociones y para dar una información un poco más fiel, pues la parte de estructura,
que eso va a unos oficios, pero es que esos oficios te devuelven un documento CAD o un documento BIM o en 3D, que es genial también. Entonces me da la sensación que para ciertas escalas, por experiencia propia y porque me gustaría explorarlo, con incluso mucha menos información gráfica mejor lanzada de donde tiene que estar, se puede resolver muy bien el proyecto. Y aparte a veces dibujar mucho delante del ordenador, delante del papel, sin estar en obra, nos lleva a otros sitios que tampoco interesan. Se queda más en una conversación propia que tiene sus problemas también. Yo creo, no quiero hacer de mal al diablo, pero has tenido mucha suerte con los artesanos, porque no abundan. En los oficios cada vez hay menos oficio. En los oficios cada vez hay menos oficio. Entonces, posiblemente por el tipo de proyecto, la dimensión, puedes haber llegado a estas facilidades y estos resultados. Porque hay otros que no hay. Otras obras y obras oficiales, sobre todo, pues lo primero que hace el constructor o el licitador que ha ganado el concurso es a ver dónde voy a apretar al arquitecto y dónde le voy a sacar el dinero y dónde me voy a trabajar lo mínimo para sacar lo máximo, ¿no? Ahí, por responder a la pregunta que habías dejado abierta antes y que creo que sí que es interesante, incluso para los alumnos, y en el caso, por ejemplo, del lavadero, el arquitecto técnico era un arquitecto muy bueno y lo que hicimos fue sentarnos a trabajar las mediciones. Ahí sí que creo que hay que dedicarle su cariño a los descriptivos, a poner ciertas mediciones que luego en las unidades entran en cero, pero nos dejamos unos precios cerrados, bolsitas de dinero, es como ir escondiendo dinero aquí y allá para que cuando luego salgan las cosas, ir quitando comodines. Y eso en el proyecto estaba. Veis, los bancos estos complejos al final se resuelve mucho más sencillo. Es una cosa que el proyecto mejora, pero que uno no va con una sonrisa al constructor, sino que finge una mueca, vale, va, te lo cedo. Ya ha salido bien. El primer dibujo era un pavimento de adoquín de piedra, luego fuimos a un desactivado, mucho más económico. Y es que queda mejor, porque desdibuja mucho mejor el proyecto. No dice, hasta aquí llegó el dinero de la Diputación. No, la calle baja y el asfalto entra con el hormigón. Pues bueno, yo creo que ahí sí que hay que ponerle cariño en las mediciones para meter bolsitas de dinerito, para poner descripciones. El de la ermita, por ejemplo, aunque está a nivel de memoria valorada, con mi amigo que tiene ya experiencia con la cal y cómo trabajan algunos operarios, pues hicimos diferentes paquetes según la complejidad de los suelos, esos suelos que veíais, esos pavimentos. Metimos diferentes paquetes con algunas descripciones un poco para ver si eso nos daba posibilidad luego de jugar. Es decir, pues bajamos de aquí y ponemos el más fácil. Y a veces con esas cosas, pues por lo menos hasta ahora me han valido para ir sorteando. Problemas ha habido, pues son proyectos con poco dinero. Bueno, el urbanismo se paga poco, este tipo de intervención. Bueno, no necesariamente el presupuesto quiere decir facilidad de ejecución o dificultad de presupuestaria, sino algunas veces es la definición en sí y la voluntad de las partes. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿alguna pregunta más por parte de los alumnos? Los profesores, esto que hemos dicho que la cruda realidad, ya con una comida, ni que sea aquí en la escuela, poco más ligera, la podemos discutir o comentar. Pues muchas gracias y repito, muchas gracias por todo.